la parte emocional o humana. Yo ayer tuve la suerte, por la noche, cuando llegué de Madrid, de conocer a Manuel Millán, y tengo que decir que con lo que me quedé de unas poquitas horas que estuve con él es que es una persona que ha vivido pues unas experiencias muy diferentes. Vamos a disfrutar de él aproximadamente unos 40 minutitos, pero quiero que lo absorbáis de verdad, porque lo que a mí me contaba ayer es algo que no todo el mundo cuenta y bueno, pues nos puede dar mucha información. Con esto te doy paso, dejo que nos cuentes todo, ¿vale? Buenos días. Bueno, Nicolás y yo no habíamos hablado, pero vamos a coincidir en algunas cosas que no podía ser de otra manera. En primer lugar, agradecer a Francisco y a Nicolás que pensaran en mí. Parece ser que Josep Vidal les habló en Cataluña de mí. Y bueno, yo tengo que hablar un poco más desde el punto de vista del profesional que ha trabajado en este oficio, que he sido médico rural durante 36 años. He disfrutado de la profesión como nadie. Decía anoche que hay que buscar 1 millón de médicos en el mundo para encontrar a alguien que haya sido tan feliz como yo. Y bueno, me gusta de alguna manera predicar la actitud que creo que ha sido lo que me ha ayudado a trabajar en este medio y a tener, yo creo que desde mi punto de vista, éxito. Por mi parte, sentirme a gusto después de estos 36 años de ejercicio, y creo que también he hecho feliz mis pacientes y mis expacientes. Bueno, digo mis pacientes porque como el que es cura, ¿no? Es médico toda la vida y los pacientes los sigues encontrando y afortunadamente te siguen preguntando, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar un poco más desde el terreno también de la organización, de mis sentimientos, de qué pienso, cómo debería ser la atención primaria y si podemos sacar alguna conclusión del tema este. Esto es una foto que me hizo una residente un día que salía por la puerta del Castillo de la Princesa Lima en Brihuega, en Guadalajara, que fue mi último destino. Y bueno, aquí veis a un médico tradicional, un médico de los de toda la vida, un médico de cabecera. Bueno, pasa la diapositiva. La medicina rural, como todos sabéis, ha tenido un tinte, la medicina rural ha tenido un tinte romántico y lo han reflejado así pues, en la literatura. Pues Balzac, por ejemplo, pues el escritor francés escribió un libro que se titula El médico rural, pero bueno, un escritor y filósofo o pensador tan diferente como Kafka, pues también le dedicó al médico rural un libro. Y bueno, artistas como Sorolla o como el granaíno, llevó alguna nota, como Picasso, por ejemplo, en el famoso cuadro que hizo cuando tenía 14 años, que todos veis a una mujer en la cama y el médico tomando el pulso y una niña por allí, pues reflejaron de una forma artística lo que hasta ahora se ha ido sintiendo por el médico rural. Y el médico rural no tiene por qué cambiar, es decir, tiene que cambiar, científicamente, tiene que hacer caso de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero el sentimiento debemos de intentar que siga siendo el mismo, ese sentimiento, ese mirarse a los ojos. Cuando hablo de la medicina rural ante los médicos jóvenes, me llaman a lo mejor desde el departamento de docencia de Guadalajara, o cuando voy a una reunión de médicos de familia que van a comenzar o de tutores y residentes, pues generalmente la gente se queja de la lejanía al hospital, etcétera, etcétera, de la medicina rural. Pero yo siempre les digo que la medicina rural se la tienen que tomar como un reto, se la tienen que tomar
como un espacio de libertad, como decía en el anterior. Eso es. Yo siempre digo que la medicina rural es un espacio de libertad lleno de posibilidades. Y lleno de posibilidades y además es un reto muy interesante, donde vas trabajando con la ciencia, con el sentido común y lejos del hospital. El estar lejos del hospital no es más que una condición sine qua non, porque siempre, ¿cuáles son los problemas de la medicina rural? Y siempre dicen, está lejos del hospital. Pues sí, porque si no, no sería medicina rural. De todas formas, veremos las distintas realidades que hay en la medicina rural. Esto es un monumento que si alguien ha pasado por Potes, como es una zona rural tan diferente a esta, una zona de montaña, pequeños núcleos de población, pues a alguien se le ocurrió hacer un monumento al médico rural en agradecimiento a esos médicos que con su caballo o con malos transportes iban de pueblo en pueblo atendiendo a la gente como mejor podían. Bueno, aquí, ponme la anterior, por favor. No, esta, sí. Distintas realidades rurales. Aquí me habéis traído a Villamartín a hablar de medicina rural y claro, si la gente de Guadalajara, donde yo he estado ejerciendo, ve esta zona, dice, ¿esto es rural? Este pueblo tiene, por lo menos tendrá un ambulatorio, un hospital, ¿no? O un Jerez. Estamos hablando de unas realidades rurales tan distintas, tan diferentes, porque, mirad, estas dos imágenes las preparé para... No, déjala. El pueblecito este que se ve arriba, esto es un pueblo de Guadalajara que se llama Valverde de los Arroyos. Valverde de los Arroyos en invierno es uno de los pueblos grandes de la sierra, es lo que se solía llamar cabeza de partido. Pero Valverde de los Arroyos pues tendrá en invierno 70 habitantes, 60 habitantes. En verano 250. Y como él, pues hay la Navadejadra, Zarzuela, Las Cabezas, pueblecitos 28, 30, 50, 2, 14, así toda la sierra de Guadalajara. Para que os hagáis una idea de las distintas realidades, si cortamos la provincia de Guadalajara, que es del tamaño aproximadamente de la provincia de Barcelona, bueno, toda la provincia de Guadalajara, incluido algún núcleo de población que os suena, Guadalajara capital con 97.000 habitantes, Azuqueca de Henares con 30.000, Villanueva de la Torre con 5.000, Sigüenza con 4.500 y Molina de Aragón, y todo el resto de los pueblos de la provincia, que son concretamente 373 consultorios locales, cabe toda la población de Guadalajara sentada en el Camp Nou, y dos líneas alrededor. Aproximadamente Guadalajara no llegará a los 100, ahora en este momento tendrá unos 160.000 habitantes en toda la provincia de Guadalajara. Es decir, es toda prácticamente el área de la región de aquí donde estamos, que parece que estáis como unos 200.000. Para que veáis que eso es también zona rural, es tan diferente. Y aquí tenemos el pueblo de Villamartín, ¿no? Este es el pueblo, ¿no? Porque lo busqué en internet para preparar la charla. Bueno, pasa. Bueno, dice un aforismo que el que olvida sus orígenes pierde su identidad. Y en la medicina tenemos que acudir a los tiempos antiguos, a la historia antigua. Estaba hablando Nicolás de Hipócrates. Y bueno, y voy a poner aquí los dos ejemplos de donde de alguna manera partimos, que es Hipócrates. Precisamente de él podemos sacar el ejemplo de lo que debería ser la medicina en conjunto, que es tratar a las personas con enfermedad y no a las enfermedades, ¿no? Y él es el que dijo: curar a veces, aliviar a menudo
y consolar siempre. Es decir, ve a la persona enferma. Hipócrates, de la escuela de Kos. El otro clásico es Galeno. Bueno, de Hipócrates me gustaría extenderme, porque a pesar de la época en la que vivió, muchísimos de sus pensamientos, incluido el famoso juramento, siguen siendo vigentes. Algún compañero nuestro de atención primaria o del hospital, cuando habla y dice, no, es que yo no quiero residentes, es que, joder, a mí me molestan, es que tal. No, es un deber del médico enseñar lo que sabe, enseñarlo sin tapujos, de la mejor manera posible, y es su obligación. Nosotros estamos obligados a enseñar para los que vienen. Por lo tanto, eso, el que no tiene entusiasmo por enseñar, pues debería de adquirirlo. Es tan importante enseñar, es tan importante transmitir tus conocimientos como atender a las personas, porque eso va a ser nuestra cadena de transmisión. Hipócrates. En el caso de Galeno de Pérgamo dio otra visión de la medicina, y verdaderamente hasta ahora mismo los dos han tenido mucho valor. Y tienen ese valor, y tenemos que conjugar las enseñanzas de ambos dos. Galeno atiende más el trastorno y la enfermedad de una forma científica, explicando por qué, hoy intentando buscar el por qué. Ambos dos pueden llevarnos a eso, a lo que debería ser la sanidad. Por lo que Nicolás estaba hablando de, tenemos que ver, atender desde el punto de vista biopsicosocial, es decir, todo este compendio de saberes hay que meterlos en la atención biopsicosocial. Y luego veremos que en este momento, a pesar de todos los esfuerzos, y como estaba diciendo, pues esa atención biopsicosocial falla en alguna de las patas. Pasa. Ya llegamos, voy a contar también de dónde venimos, de una historia mucho más reciente. Y la historia mucho más reciente es que en el reinado de Isabel II, es decir, a mitad del siglo XIX, me parece que fue en 1850 aproximadamente, o 50 y tantos, hay un real decreto que regula la atención pública domiciliaria, los médicos de APD, que los que ya peinamos canas sabemos quién son, entre ellos yo, ya los últimos APDs, pero han durado en este país pues 180 años, o 170 o 175 años, porque fue cuando se promulgaron o se repartió toda la península ibérica, se repartió todo el Estado en lo que se llamaba partidos médicos cerrados. Y en cada partido médico cerrado el ayuntamiento se buscaba las mañas para tener un médico que ejercía en esa zona. Eso ha sido lo que nos ha ido, es nuestra herencia, y así España estaba totalmente nutrida de médicos de atención primaria que en ese momento, y dependieron de los ayuntamientos, luego dependieron del Ministerio del Interior y finalmente se dependió de Sanidad. Pero esto es toda una historia. Venimos de los APDs. Luego, ¿qué ocurre a principios del siglo XX? A principios del siglo XX, a partir de más que la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, comienza lo que se ha venido a llamar el hospitalismo, es decir, va perdiendo carga la atención del médico general para centrarse en el médico especialista. Y en Europa los médicos pasan de ser un 20% médicos, digamos, especialistas, a un 80% de médicos que eran de atención primaria. Eso cambia al revés. Los médicos que van saliendo a partir del año 50 en parte de Europa, no en España todavía, que tardó un poquito más, pues la mayor parte, el 80%, se hacen médicos especialistas y la atención primaria pierde peso. ¿Qué ocurre
a finales del siglo XX. A finales del siglo XX, en el 78 concretamente, ocurren dos hechos que van a marcar la medicina. Uno es un hecho internacional, que es la Conferencia de Alma-Ata. La Conferencia de Alma-Ata, en su punto quinto, en la resolución en el apartado quinto de sus resoluciones, hace muchísimo hincapié en que la medicina tiene que volver a la atención primaria, que para poder alcanzar los objetivos que se decía salud para todos en el año 2000, claro, eran bastante inocentes los que se reunieron en el año 2000, pues para poder alcanzar salud para todos, pues como hablaba anoche o hablaba esta mañana, pues se tienen que pasar por la República del Chad, o se tienen que pasar por Camerún y ver que no, que la salud no ha llegado a todos. No ha llegado a todos en países desarrollados, como España, por decirlo de alguna manera, pues fijaros en países que están en el 10º país o el 10º país más pobre del mundo, ¿no? No se ha llegado. Pero en esa resolución, en el apartado quinto de las resoluciones de Alma-Ata, hacen hincapié en que la medicina debe volver, para poder alcanzar los objetivos, debe ser los médicos de atención primaria sobre la que tiene que pivotar. Los especialistas serán el apoyo, bueno, pues una parte, como dice la propia palabra, los especialistas, también los médicos de atención primaria, en este caso son especialistas, pero los especialistas o la medicina de hospital es el apoyo. Pero alcanzar salud para todos la vamos a alcanzar a través de la atención primaria, por supuesto de la ciencia y de la prevención. Entonces, decía que el año 78 ocurre una cosa importante en España, y es que la medicina de familia y comunitaria se hace especialidad. Y entonces, al terminar la carrera, no se va a pasar consulta directamente al sistema público, sino que se obliga al médico general a pasar 3 años de residencia, que han pasado a ser 4. Es decir, el médico de atención primaria es una persona que rota durante 4 años para ser una persona, para ser un profesional dentro de la medicina capacitado desde el punto de vista científico al máximo nivel. Y ese año, el año 78, ocurren esas dos cosas que van a marcar la atención primaria. Bueno, ¿qué ocurre en este momento? ¿Cuál es la situación que tenemos? Pues la situación, todos los médicos de atención primaria que salen en este momento, todos los miles de 4 años de especialidad, pues hay algunas cositas que habría que cambiar y que cada uno que aguante su vela, porque todos somos culpables de algunas partes. En primer lugar, la especialidad de medicina de familia, desde mi punto de vista, está demasiado basada en la formación hospitalaria. Pero los médicos de atención primaria también tenemos culpa, como los que hemos ejercido, porque es muy difícil encontrar tutores en atención primaria. Es bastante difícil encontrar tutores y se debería desligar la especialidad, se debería desligar más del hospital. ¿Qué ocurre? Otro tema es los distintos criterios de gestión. Aquí pongo las regiones de España. Bueno, tenemos de todo. Es decir, si hablamos de las guardias, pues hay algunas regiones de España que han terminado con las guardias del médico de atención primaria. Y por ejemplo, Madrid. En Madrid, en toda la zona, en toda la provincia de Madrid, da igual que sea de la sierra, que sea donde sea, a las 3 de la tarde entran equipos diferentes al equipo de atención primaria. En Guadalajara, pues en Guadalajara no. En Guadalajara, cuando el médico de Sigüenza o el médico de Molina de Aragón termina su jornada, comienza una guardia de 17 horas y cuando termina a las 8 de la mañana del día siguiente, pues se marcha, libra. ¿Qué pasa en Logroño? En La Rioja, pues en La Rioja
también es así, pero en vez de marcharse a las 8 de la mañana, no, ese pasa una consulta de media jornada hasta las 11 y se va. ¿Qué pasa en Castilla y León? Pues en Castilla y León, a lo mejor, ahora no recuerdo, pero a lo mejor no libran al día siguiente. ¿Qué ocurre con la carrera profesional? Pues en Guadalajara se paga hasta el 4º grado de carrera profesional. ¿Qué pasa en Madrid? Pues se les acabó el dinero y no pagan hasta más que el 2º grado. Entonces eso también es un batiburrillo, es un desastre. En eso debería haber criterios bastante más unificados. ¿Qué ocurre? Porque, perdón, tengo una botellita de agua ahí en el bolso. Mira, a ver, Nicolás o... Gracias. Me preparo el papel para leer y nunca leo, porque es que leer leo fatal. Entonces, no sé por dónde voy, no me gustaría dejarme nada. Lo que estaba diciendo, claro, ahora en este momento, aparte del problema que existe en la tasa de reposición, a pesar de que el Consejo General de Colegios de Médicos y a pesar de que las asociaciones de alumnos de medicina digan que España no necesita médicos, bueno, yo tengo no son teorías mías, son teorías del Departamento de Estadística de Tenerife, donde se han hecho estudios bastante concienzudos y donde estamos pensando que en poco tiempo van a faltar o ya están faltando médicos, porque la tasa de reposición pues es la que es. Y los políticos que tenemos, que son cortoplacistas, piensan que va a pasar en estos 4 siguientes años. Pero lo que va a pasar dentro de 11 años les importa un rábano. A casi todos. A casi todos. Y entonces lo que va a pasar dentro de 11 años es que la gente que estudiamos, que entramos en las facultades de medicina desde el año 73 hasta el año 80, pues nos vamos a jubilar todos. Y un ejemplo, Zaragoza, por ejemplo, en el año 73 entramos 1.100 alumnos en la Facultad de Medicina y salimos 812. Terminamos la carrera. Y desde hace aproximadamente 25 años, están entrando una media de 180. Es verdad que han abierto otras facultades, otras escuelas, tal, pero 40 en Huesca, que ahora ya no funciona, alguna en Soria, pero están entrando muchísimos menos alumnos que entramos en esa época. Y en esa época los 810 no trabajamos, no nos pusimos a trabajar, había paro, otros pasaron a ser enfermeros, etcétera, etcétera. Pero sí trabajamos 600 y con 200 no puedes sustituir a 600, ¿eh? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos importando médicos de Sudamérica, fundamentalmente, que no tienen dificultad en el idioma, no con la preparación en general no con la preparación que tenemos en España. Y mientras hijos que son notables no pueden entrar en la Facultad de Medicina y no pueden hacer el MIR, bueno, pues hay otros que están viniendo y están trabajando en unas situaciones bastante raritas, ¿eh? Bueno, y luego hay otro problema. Bueno, el problema de la universidad que estaba diciendo. El otro día me encontré al decano de la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares, que ha sido médico internista del Hospital de Guadalajara, y entonces, doctor Manuel Zapata, y entonces me encontró, oye Manolo, tal, ¿qué vida llevas? Me preguntó cómo andaba yo con mis excursiones por África y tal, hombre, pues muy interesante y tal. Y le dije, bueno, Manuel, pero una cosa, estáis llamando al doctor Cabanas, o Cabanas, ¿no? Se llama el de Valencia, el que... Cabanas. ¿Cómo? Cabanas.
Cabana, sí, Cabana de tal. Bueno, el cirujano famoso este que cambia la cara, que le pone un tal. Estáis llamando a gente de la ciencia de tal. Pero a mí nadie me ha llamado a la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares, que soy un médico referente en la medicina rural, para que hable con los chicos que están estudiando cuarto de medicina. Y en las facultades de la mayor parte de Europa, desde el año 80 o desde el año 70 y tantos, más desde el 70, hay departamentos de atención primaria. Y aquí hemos tardado muchos años en que haya departamentos de atención primaria. Algunas facultades todavía ni lo tienen. Entonces, ¿cómo van a conocer? Conocen a los cirujanos prestigiosos, al que me operó a mí de corazón y me cambió las válvulas después de 6 horas y media de parada cardíaca. Todas esas cosas las conocen. Pero a un médico como yo, que he tenido éxito, pienso, personal y ante mis pacientes en la medicina, pues no le conocen. Ni quiero que me conozcan, pero querría que conocieran mi experiencia. ¿Vale? Por lo tanto, y luego hay otro problema para cubrir las zonas rurales, que últimamente se está hablando mucho de la despoblación rural. No hablo de... Esto es rural, pero no es rural. Desde mi punto de vista, rural es la Sierra de Guadalajara, rural es Teruel, rural es la Sierra de Albarracín, rural es Soria, que busca 57 pueblos, que no hay tienda en ninguno, no hay banco, no hay nada, y el médico va media hora aquí, otra media hora allí. Eso es más rural. ¿Qué ocurre? La gente que estudia medicina, no los que estudian medicina, la mayor parte de la población estudiantil no conocen un pueblo, no lo conocen. Han ido, lo ha mandado el padre con la abuela 15 días para el día de las fiestas. Pero eso no es estar en el... Entonces, se necesita un cambio filosófico de vida para poder ser feliz en una zona rural alejada de una ciudad. ¿Pero qué quiere decir con todo esto? La medicina rural y el médico de atención primaria en general, pues debe ir hacia una medicina de excelencia. Y la medicina de excelencia se consigue de varias formas. Pero la primera, con una preparación científico-técnica buena. El estudio es absolutamente necesario. Uno no puede ir a ser un médico de atención primaria con cuentos chinos. No. Tiene que estudiar todos los días, permanentemente. Y hoy se puede hacer. Antes sí que tenías que tener un libro, 2 o 5 o 14, el Farreras, el tal, pero hoy en día tú vas a los medios que tenemos y la autoformación es absolutamente fundamental. Y tú puedes ver cómo se puede operar una uña encarnada en el medio rural haciendo una anestesia por bloqueo y empleando para cauterizar un fenol al 80%. Y eso es cuestión de verlo y hacerlo. Y ahí está el espacio de libertad del médico, que está alejado del hospital, que puede hacerlo con todas garantías, ahora tiene que hacerlo y estudiarlo. ¿Cómo se puede ser también? Pues estábamos hablando de la biotecnología o de la tecnología. Hay que dominar la tecnología, las tecnologías modernas, la telemedicina, la dermatología telemática, que está implantada prácticamente en toda España. Uno tiene que saber hacer una foto, explorar a la persona, hacer una exploración adecuada, enviárselo al especialista y al mismo tiempo él te contestará. Y si tiene dudas o si no está muy seguro, envíamelo. Pero prácticamente con la teledermatología nosotros hemos evitado que el paciente se desplace 20, 30, 50 o 100 o 130 kilómetros como le toca desplazarse a un paciente de Molina de Aragón que tiene una lesión que se puede ver y tal. Entonces, eso es fundamental. Y sobre todo el contacto fluido con el hospital. Últimamente, desde hace ya varios años, se está hablando de la hospitalización a domicilio. Pues sí, pero eso no es una cosa que esté inventada de hace 5 años o 6 años.
Yo he tenido buena relación con prácticamente todos los servicios del Hospital de Guadalajara. Yo me he encargado de ir a hablar con el jefe de servicio. Me ha atendido correctamente. Cuando decimos, no, es que los médicos del hospital, dicen, no, tú has ido allí, tú has hablado. Tú has hablado con la gerencia y al final algunos departamentos, como por ejemplo el departamento de geriatría, que suelen ser sensibles a estas personas mayores, tú has ido a hablar o habéis pactado con gerencia tener un médico, un geriatra de referencia para este centro de salud, y cuando tienes un paciente que tú no quieres desplazar porque cuesta más enviar una ambulancia con un técnico, bajar 3 tramos de escalera porque no tiene ascensor, meterle en la ambulancia, es diabético, enviarle para allá para que le cambien el tratamiento o le vean el tratamiento de una artritis reumatoidea que está... No. Eso, desde hace años, en Brihuega concretamente, varios compañeros hemos tenido a la gente hospitalizada, por decirlo de alguna manera, en su domicilio. Y nuestros compañeros del hospital han sido tan amables que cuando les hemos llamado, a una hora que ellos nos han dicho, oye, pues a partir de la 1, tal, ellos sacan su historia, nosotros sacamos nuestra historia, le decimos cuál es la analítica, cuál ha sido la evolución, y ellos toman decisiones. Y compartimos las decisiones. Y esta persona se evita ir al hospital. Eso también se puede hacer, cuando los cupos son adecuados. Y ahí entro en otro tema que me extendería largo y tendido. Los cupos no los puede determinar, o un centro de salud no se puede determinar si corta por aquí o por allá, por parte de los políticos. Los centros de salud los tienen que determinar los técnicos, y los técnicos somos nosotros, sin intereses políticos. No puede ser que aquí pongamos un PAP que está a 20 kilómetros, a 12 kilómetros de una buena carretera de un centro de salud. Un PAP es un punto de atención permanente, porque el alcalde de aquí este año es del Partido Popular o es del Partido Socialista. Eso nos machaca a los profesionales. Eso tiene que estar determinado desde arriba por técnicos, no por políticos. Prevención, atención a la enfermedad y atención al paciente terminal. Pues la prevención en cada sitio es diferente. Aquí tenemos a un ejemplo, lamentablemente este paciente ya falleció, pero esto es llegar a un pueblo de los que tenía yo, de los pedáneos de Brihuega, y llegar una mañana, pase don Manuel, y entonces este es su hogar, tiene sus chorizos ahí y tal. Y ahí, como veis, lo que tiene colgados, que no sé si se ve bien, son chorizos, pero hombre, Alfredo, joder, anda que te estás preparando para el invierno. Sí, don Manuel, el otro día vino un señorito de estos de Madrid y mató un jabalí ahí que era medalla de oro y tal, y digo, pero si no lo han visto, y solo se llevó la cabeza. Bajé, lo capé, claro, porque era macho, dice, y lo desollé y lo subí con la carretilla, y entonces hicimos chorizos con los vecinos. Y entonces, sí, pues es diferente. Fijaros, el de Madrid vino, se llevó el trofeo, que eran recientes, que allí en el pueblo no sirven para nada, y este se hizo los chorizos. Ahora vete a explicarle a este señor el Framingham. Es decir, tú vete, bueno, el Framingham es el colesterol, que puede ser malo, que tal, que el bueno, que el malo, que las grasas saturadas, tal. Tú vete a explicarle. Pero esto me sirve para hablar de un hecho que se está produciendo. Hay que observar a la población donde tú estás ejerciendo. Eso es muy importante. De la misma manera que un pintor, antes de coger el pincel y mezclar colores, se pega 20 minutos mirando lo que va a pintar para ver cómo va a empezar, y pues cuando un médico de atención primaria llega a una comunidad, lo primero que debería hacer es ir al bar, a misa, al casino, a no sé dónde, y ver qué pasa allí.
Y una vez que ves, tomas decisiones. ¿Y qué ocurre? Pues el medio rural está cambiando también. Y ayer mismo estaba hablando con Francisco y me decía, he leído una cosa que me ha extrañado, que hay más obesidad en el medio rural que en el medio urbano. Nunca había sido así. Pero sí, claro, es así. Es así. Porque últimamente he recibido yo alguna llamada de algún paciente y yo lo he bautizado como el síndrome 20-30-40. Y el paciente dice, no, Manuel, es que le quería consultar porque el médico este que ha venido no le tengo yo mucha tal. Bueno, sí, venga, ¿dónde quedamos? Y me cita en un bar. Primero, con eso. Segundo, tiene dolor de espalda y llega con un BMW y lo aparca allí y anda 20 metros. Y luego es un agricultor, de los de toda la vida. Pero, amigo, es un agricultor que está arando 200 hectáreas en este momento porque el pueblo se ha quedado despoblado, que va con el BMW hasta su nave, que coge el tractor, que ara en el mes de septiembre y siembra, y que a fecha de hoy lo único que ha hecho ha sido observar si llueve o no llueve. Esa persona no ha hecho absolutamente ningún ejercicio. Y además, como caza, se ha comido los chorizos. Es decir, el síndrome 20-30-40 es... a ver son, sí, porque lo he definido, son 20 kilos menos, porque claro, están sobrepeso, 20 kilos menos, 30 vinos menos a la semana y 40 kilómetros más también a la semana. Eso es el síndrome y está cambiando, claro, el medio rural también está cambiando. Entonces la prevención, pues claro que tenemos que hacer prevención, pero como estaba diciendo antes, la formación de los profesionales, de los especialistas, se centra en la atención mucho a la enfermedad. Y el tema está en que en el propio hospital se forman a los médicos de atención primaria en muy buenas, muy largas temporadas. ¿Cuánto empleamos para la prevención? Muy poquito, muy poquito. Es decir, el concepto este que hubo de la atención primaria, el concepto que hubo de que teníamos que atender a la enfermedad en realidad se llamaba médico de atención primaria o médico de familia y comunitario. Por lo de la comunidad parece que nos lo hemos saltado. Y en este momento la atención integral que ya Hipócrates abogaba por ella, atender a la persona, pues parece que nos la estamos saltando. Y hay que volver 40 años después a ver si podemos recuperarla. Pasa. La atención a la enfermedad. Pues claro, como he dicho antes, no me voy a detener en ella. La atención a la enfermedad es estar al tanto, hay que estar al tanto, escuchar a la persona, por supuesto, explorarla, verla, mirarla, y al mismo tiempo estar en las últimas a la hora de poder mandar un fármaco o a la hora de poder tratar mediante prevención secundaria lo que ya esta persona tiene, haciendo sus... Pero todo esto, y hablando de la prevención y de la atención, y todo está revuelto, yo creo que el famoso cardiólogo catalán que ha estado trabajando en Estados Unidos tanto tiempo, lo dejaba, Nicolás, lo dejaba bien claro, o lo deja bien claro en cada una de las intervenciones que tiene. Eso se llama estilo de vida. Eso está conocido. No tenemos que ir a... Eso es conocido. Estilo de vida. El estilo de vida. No fumar, mirarse y tratarse la tensión arterial, mirarse el azúcar, no ser sedentario, hacer todos los días 4 o 5 kilómetros, 2 los que sean en función de la que la persona pueda. Luego, en este momento, importante también, tenemos aquí a, ¿cómo te llamas? Antonio, que nos hablará también del tema del ejercicio como elemento fundamental para mantener esas articulaciones en buen estado. Yo no me lo creía, pero yo llevo 1 año y medio yendo a Pilates y estoy mal, pero estoy mucho mejor que estaba. Y entonces, todas estas cosas son absolutamente fundamentales.
y le llaman autocuidados. Y yo le llamaría también autorresponsabilidad. No puede una persona que tiene 25% de índice MAI, que le sobra masa corporal, no puede ser una persona que esté sedentaria, una persona que... Hay que orientarle, pero si no quiere hacerlo, pues al final, oye, yo no soy Dios, te va a pasar de todo, vas a estar infartado, no te vas a poder mover, nosotros no podemos con todo, ¿eh? Entonces eso es fundamental. Y el motivo de esta reunión es un poco, va orientada en este sentido, en hacer pues una escuela de pacientes. Importante orientar e insistir científicamente qué es lo que puede funcionar. Más. Entonces, a pesar de la telemedicina, quería también, me estoy pasando el tiempo. No, te lo voy a decir por si acaso, 20 minutitos. ¿Me quedan todavía 20 minutos? Bueno, yo... 15, te voy a decir 15 porque... Vale, 15. No, yo termino, además yo soy de Zaragoza, yo soy maño y allí teníamos un filósofo, un pensador, que era Baltasar Gracián, que decía eso, que lo bueno si breve, eso es. No en todo. Entonces, el profesional frente a la máquina. También quiero destacar esto. Algunos políticos últimamente en algunas regiones, y no voy a decir cuál, una de ellas ha sido donde yo vivo, en Castilla-La Mancha, se les ocurrió que a lo mejor se podían abaratar los costes cogiendo a un paciente de Valverde de los Arroyos, que era el pueblecito este que tenía, y si se pone malo, lo cogen dos individuos, lo meten en un coche y lo bajan 65 kilómetros hasta un pueblo, hasta Tienza o hasta... Oiga, me fastidié, es que es más barato y se le atiende mejor. No. Esta persona ha decidido vivir en Valverde de los Arroyos. Y o cambia la norma, o alguien tendrá que presentarse allí cuando esta persona, por dignidad, no se le puede o no se le debe ya mover. Entonces ese es un tema a debate, y yo digo que el profesional frente a la máquina. Y aquí cuento siempre una anécdota, la anécdota de la señora Petra. La señora Petra, el primer pueblo que yo... a ver, pasa dos diapositivas. Mirad, este pueblecito que se ve al fondo es Cañizar. Eso está al lado de, al que habéis oído alguna vez hablar de Ita, del arcipreste de Ita. Bueno, pues un poquito más allá está Ita. Este pueblo, cuando yo tomé posesión el día 1 de febrero del año 80 como médico interino de Cañizar, Eras y Ciruelas, que son dos pueblecitos de ahí, allí la vecina que tenía era una tal señora Petra. La señora Petra en ese momento tenía 70 años. 70 años, sí. Y entonces ya era una mujer mayor del pueblo, pensaba que era mayor, ahora no me lo parecería tanto, tenía 70 años. Pero yo a ese pueblo sigo yendo, yo sigo cazando ahí, en ese pueblo. Voy de vez en cuando a tirar unos zorzalitos y tal, las perdices no, porque hay pocas y me dan pena. Es decir, es una evolución que también hacemos los cazadores. Y entonces, hace como 8 años, fui un día allí y encontré a su hijo Arsenio, que estaba en el portal. Y entonces, yo pasaba con el coche y paré. Y le dije, Arsenio, ¿qué ha sido de tu madre? Porque claro, pensé, claro, 70 años y 32 que han pasado. Y entonces le dije, ¿qué ha sido de tu madre? Y me dijo, mi hombre, don Manuel, tal, pase, que está dentro comiendo, qué alegría se va a llevar. 102 años. Entonces, ahora pon la diapositiva ante esta. Y entonces, es que me he acordado cuando lo preparaba, porque es curioso. Y entonces la señora Petra me vio entrar y estaba en silla de ruedas, 102 años, pero la cabeza perfecta.
me preguntó por mi madre, que ya había fallecido, me preguntó por mi padre, que ya había fallecido, y me preguntó por mi hijo Fabio, que cuando, a poco de estar allí, lo tuve yo. Y entonces, vamos, lo tuvo mi mujer, pero parece que era mío. Y entonces me preguntó, ¿y Fabio? ¿Y Fabio? Y entonces yo me quedé estupefacto. Señora Petra, ¿cuántos años tiene? 102. Y entonces 102, busca en el día tal. Y entonces la mujer hizo buscarle a su hijo la carta que yo había enviado a cada uno de mis pacientes el día que me marché del pueblo, 8 años después de estar atendiéndoles. Y era una carta emotiva. Me iba porque me trasladaba a otro sitio. Y la mujer la guardaba entre sus fotografías, las fotografías de sus nietos, la fotografía de su marido cuando estuvo en la mil, el señor Emilio y tal. Y entonces la mujer me dijo, don Manuel, ¿cuánto me acuerdo de usted? Pues nada, pues yo también de usted y tal. Y entonces me dijo, porque estaba en Madrid con sus hijos. Y le digo, bueno, pero allí tendré, ay, don Manuel, en Madrid. Mire, me tratan mis hijos muy bien, pero cada vez que llamamos al médico, nunca viene el médico. Y entonces le dice, ¿cómo que no viene el médico? Y los hijos, ¿pero cómo que no viene el médico, madre? ¿Pero qué dice? Dijo, nunca viene el médico. Vienen los bomberos, la policía, pero el médico nunca viene. Y entonces, claro, llaman al SAMUR, aparece toda esta tropa de 4, 5, 6 personas al domicilio y la mujer que estaba acostumbrada a ver un médico de presencia, pues ve mucha técnica y mucha cosa, pero ¿ve? Entonces, la presencia del profesional frente a las máquinas y frente, es decir, más que del profesional, de ese trato, de esa continuidad de trato, conociendo el entorno, conociendo dónde está la persona, conociendo sus costumbres y conociendo qué quiere hacer la persona. Pasa. Y esto, los cuidados paliativos. También un elemento fundamental en el medio rural. Un elemento fundamental. Y aquí cuento otra historia. Y cuando a veces dicen que el medio rural no tiene los cuidados paliativos que debería tener, yo siempre me pongo, eso está en función del profesional que esté atendiendo a esa familia. Y está en función de la responsabilidad que ese profesional se quiera tomar. Y de las molestias, que no son molestias cuando se siente, cuando uno es un buen profesional, es su deber, lo que tiene que hacer. Puede, fijaros, entre morir en la segunda planta de un hospital de geriatría o morir frente a este paisaje, no tiene nada que ver. Cada familia, cada persona es diferente. Pero si puedes rescatar a una persona como médico general y puedes hacer que muera frente a este paisaje, y estoy hablando de un caso real. Estoy hablando de la señora Pilar de Pajares, con el permiso de sus hijos. Esta señora se le diagnostica una astrosis. Esta mujer no ha ido a la ciudad en la vida, pero es una mujer con más clase que la mayor parte de los que han ido a la escuela y de los universitarios de este país. Y entonces esta mujer, que vive en un pueblo que se llama Pajares, un día voy a pasar consulta porque iba cada 15 días, porque el pueblo tiene 4 habitantes, o tenía, porque ahora solo tiene 3. Y entonces esta mujer empieza a tener un déficit en la mano. Y entonces yo pienso pues, que es un pinzamiento, un tal, a lo mejor tal. Y la dejo así. Pero pasan 4 o 5 días y me llama el marido y me dice que sigue con ese dolor que es. Y entonces voy y ya tiene déficit aquí y tiene déficit en la pierna. Y entonces la mando al hospital, llamo a sus hijos, 4 hijos que no vive ninguno en el pueblo, y entonces la llamo, les llamo, le digo, oye, tu madre la tengo que enviar. Sí, ya voy yo, uno que vive en Madrid, viene, la coge, la mandan para allá, la ven, le hacen un escáner y tiene un astrocitoma inoperable. Es decir, un tumor cerebral inoperable. Y entonces, un día, pasada una semana, ya me hablan los hijos, tal, mira que mi madre, la pobre, le han dicho que se va a morir en un tiempo y tal. Y entonces voy a verla yo al hospital. Y entonces están los 3 hijos fuera, una hija dentro y 4 nietos fuera en el pasillo. Es que no nos dejan entrar a ver a mi abuela.
Y entonces me voy yo, la veo a la señora, me vuelvo para casa y cuando llego a casa cojo otra vez el coche, me subo al hospital y hablo con los hijos y les digo, no tenemos derecho a dejar a esta mujer aquí, porque esto es lo que se ve desde la puerta de su casa, este es el valle que se ve desde allí. 4 hijos, digo, mira, yo me comprometo a tu madre 2 meses, 3 meses, lo que sea, la atenderemos a través de los servicios, porque eso tengo que volver a insistir. El servicio de cuidados paliativos del Hospital de Guadalajara, que lo llevan 2 equipos, ambos 2 son personas excelentes, nuestros compañeros, los médicos, las enfermeras, y entonces yo puedo tener contacto con ellos. Pues para venir allí y ponerle y decir que le vamos a poner una, yo qué sé, una morfina subcutánea cada no sé cuántos años y cuando tiene que se agita le vamos a poner un tranquilizante y cuando tal, eso lo puedo hacer yo también y lo puede hacer mi equipo de atención primaria y puedo estar en contacto con ellos y venir ellos una vez cada 20 días o no venir, o venir al mes, pero yo me comprometo a seguirla y entonces para eso también se necesitan cupos especiales. Yo tengo que decir que hablo con la boca muy tal, pero yo tenía un cupo, concretamente en Brihuega, de 580 tarjetas, entre Brihuega, Pajares, Castilmimbre, Malacuera y la Olmeda del Extremo. Yo llevaba 4, que aquí le llamaríais cortijos, por decirlo de alguna manera, porque tenía uno 16, el otro 21, el otro tal, y Brihuega. Y entonces, claro, con 580 tarjetas se puede hacer eso. Y entonces, si lo puedes hacer, se hace. Y entonces, esa es una de las labores más importantes del médico rural y del médico de atención primaria. Poder acompañar a una persona hasta el final de sus días en su casa en las mejores condiciones. De eso es de las cosas que me siento más orgulloso. Además de haber podido quitar a algún fumador empedernido del tabaco y, sobre todo, porque el fumador se mata a él. Muere rápido y paga impuestos. Pero también me he encontrado muy a gusto cuando he podido a un alcohólico sacarle del alcohol, porque se mata a él, mata a otro y mata a su familia. Y entonces cuando he podido sacarle de la adicción que mata también al entorno, de eso de lo que más orgulloso me he sentido. Pasa la diapositiva y tengo que despedirme con esta imagen, sí, la de Cañizar, donde yo comencé hace 40 años. Y tengo que decir que vamos a alcanzar en la atención primaria una medicina de excelencia, que es lo que buscamos, primero con entusiasmo, que no sé cómo se lo podremos inculcar a la gente nueva que viene, pero tendremos que intentarlo y tendremos que comenzar en las universidades. Segundo, con estudio y perseverancia en el estudio. Tercero, no quedándonos desligados de las nuevas tecnologías. Y finalmente, escuchando a las personas, qué es lo que quieren y mirándoles a los ojos. Y así es como vamos a conseguir una medicina excelente. Muchas gracias.